Vamos a hablar acerca de la persona de Dios. Ok, ¿quién es Dios? ¿Y de qué forma está compuesto Dios? ¿Cuál es la idea que ustedes tienen de Dios? Nosotros ahorita vivimos en un mundo natural. El mundo que nos rodea, lo que estamos alrededor, es el mundo natural. Dios es sobrenatural, es decir, más allá de nuestro sistema humano y material. Es decir, es alguien que trasciende lo material, ¿ya? Y que muchas veces interviene en este mundo, es decir, es alguien que está mucho más allá de nuestro sistema terrenal, de nuestro sistema material. Por eso es que el problema de muchas veces los científicos que quieren buscar a Dios y quieren darle una explicación a las cosas de Dios, quieren darle una explicación al fenómeno Dios, se vuelven locos y no le encuentran sentido. ¿Por qué? Porque ellos buscan la investigación desde el ámbito científico, desde el punto de vista terrenal o material. Y Dios no es material, Él es espiritual, es sobrenatural, no es natural. Entonces, si la ciencia quiere encontrar una información en cuanto a un Dios que trasciende lo material, que trasciende más allá de lo natural, es imposible que encuentren una respuesta. Porque para tú poder dar una explicación en cuanto a la persona de Dios, solamente es por una vía que se llama el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que escudriña lo profundo de nuestros corazones y aún lo profundo de Dios. Entonces, para conocer los misterios de Dios, necesitamos el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios no llega a nosotros si no es por medio de Jesús. Entonces, bajo ese preámbulo, nosotros no vamos a encontrar una explicación a la persona de Dios mediante lo natural, sino mediante lo sobrenatural. Y lo sobrenatural implica lo espiritual. Entonces, cuando la ciencia quiere buscar una explicación, más que nada no la ciencia, sino cuando el ateo trata de buscar una explicación al fenómeno Dios, por medio de la ciencia se confunde, se vuelve loco y no le encuentra sentido. Porque la ciencia te lleva a Dios. Mucha ciencia te lleva a Dios, pero la ciencia buena, no la ciencia que es manipulada o de alguna manera introducida encubiertamente por estas personas que quieren a rajatabla negar la existencia de Dios porque no les conviene la existencia de Dios. Sin embargo, la ciencia, mucha ciencia te lleva a Dios, ¿ya? La ciencia no es mala en sí, es buena, pero hay cierto punto cuando el ser humano interviene o mete su mano, la hace ver como que fuera mala, ¿ya? Pero bueno, para poder entender el fenómeno Dios o la persona de Dios, debemos de buscarlo desde el ámbito espiritual, no desde el ámbito material, ¿ya? Entonces por eso salen muchas personas en redes sociales, en YouTube, y comienzan a decir de que Dios, comienzan a burlarse de los cristianos, que dicen que Dios es espíritu y que esa tontería no es verdad, y comienzan a faltar el respeto de una forma inapropiada porque no conocen en realidad el cristianismo como tal y se ponen a opinar del cristianismo, ¿ya? Para tú ponerte a opinar de un tema, tú tienes que conocer y dominar el tema. Pero hoy en día mucha gente escucha lo que les dicen sus profesores, lo que les dicen sus amigos, o estos que graban videos en YouTube que se creen sabelotodo y son unos muchachitos que no han terminado ni la secundaria, eh, y ya se creen opinólogos muy sabios y comienzan a burlarse del cristianismo. Y citan la Biblia muchas veces. Para tú poder opinar las cosas de Dios y poder opinar las cosas de la Biblia, para hacer una crítica, tú tienes que conocer el cristianismo a profundidad como tal, tanto las Sagradas Escrituras como la historia del cristianismo, ¿ya? Entonces, no se dejen sorprender por ese tipo de personas que muchas veces se creen saberlo todo y ni siquiera dicen que se han leído la Biblia, pero en realidad una cosa es leerla y otra cosa es estudiar, ¿ya? Entonces, tú para hacer una crítica o hacer una opinión, la tienes que hacer bajo el punto de vista eh, académico, estudioso, y no solamente opinar por opinar. Como hoy en día todo el mundo se cree que se la sabe toda. Entonces, hoy vamos a hablar el tema de la Trinidad de Dios, o sea, la persona de Dios. ¿Es Dios una sola persona o ese Dios está compuesta por tres personas? ¿Qué es Dios? Es la pregunta. Cuando yo les digo a ustedes, ¿qué es Dios?
¿Dios es una sola persona o son tres personas? ¿Son tres dioses diferentes? ¿Y por qué aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Y por qué Jesús, si Jesús es Dios, Jesús debería ser el Padre? ¿Jesús es hijo de Dios o es Dios? ¿Qué es? ¿Y dónde entra el Espíritu Santo? Pues son tres, ¿no? Nuestra opinión tiene que estar basada en las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras muestran quién es Dios, ¿verdad? Y nosotros, para poder expresarle a alguien quién es Dios, tenemos que remitirnos a la Biblia, porque si no, nos estamos haciendo en nuestra mente un Dios a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y eso se convertiría en el Dios de nuestra mente y no en el Dios de la Biblia. Y por eso mucha gente quiere seguir a Dios a su manera, y hay gente que dice, no, yo sigo a Dios a mi manera, mientras no haga nada malo a nadie, todo bien, pero no conocen nada de la Biblia. Entonces ese Dios que ellos tienen en su mente no es el Dios de la Biblia, es el Dios de su mente. Y el Dios de su mente no es el mismo Dios de la Biblia. Entonces, bajo esa perspectiva, les voy a enseñar bíblicamente acerca de la deidad de Dios. ¿Qué es la deidad de Dios? O mejor dicho, ¿qué es la deidad? La deidad es obviamente la divinidad de Dios, es un ser divino, es la deidad. Hay personas que son deístas, hay ateos que no creen en Dios, y hay deístas, personas que creen en Dios, pero no en el Dios de la Biblia, sino en el ser supremo, el creador del universo, pero ellos no creen en el cristianismo como tal, ellos son deístas, creen en una deidad, creen en un ser superior al universo, ¿ya? Entonces, pero bíblicamente ese ser superior en realidad es Dios, Yahvé, o Jehová, o Yahweh, como se pronuncie. Entonces, bíblicamente hablando, la persona de Dios es una persona espiritual. Dios es un ser espiritual. ¿Cómo está compuesto Dios? Dios está compuesto por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas componen un solo Dios. No son tres dioses, es un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero esos tres son un solo Dios. No son un Dios, no es que Dios, Jesús es un Dios y el Padre Celestial es otro Dios y Jesús es otro Dios, o sea, como tres personas separadas. No es así, porque si Dios fuera así, estaríamos hablando de que no existe un solo Dios, sino que nosotros creemos en varios dioses. Y nosotros no creemos en dioses, nosotros creemos en un solo Dios. Pero repito, este Dios personal, un solo Dios, está compuesto por tres personas. En su momento este Dios se manifiesta a la humanidad como Padre. ¿Ah? En otro momento, ese mismo Dios se manifiesta a la humanidad como Hijo. Y en otro momento, ese mismo Dios se manifiesta como Espíritu Santo. Son tres personas o tres manifestaciones diferentes, la una de la otra, pero tanto el uno como el otro componen una misma esencia. Es un solo Dios. Entonces, si estos tres son uno, y resulta que cuando Jesús estaba bautizando, Jesús habló del cielo, Padre, y del cielo salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, y después viene el Espíritu Santo por otro lado, que es ventrílocuo Jesús, que se supone que es la misma persona. ¿Cómo es esa nota? Ok. Si él bajó, ¿quién estaba en el cielo? Ok, ya, repito. Dios se manifestó como hombre aquí en la tierra en la persona de Jesús. ¿Ya? En ese momento que tú me estás preguntando ahorita, en ese momento del bautismo, se manifestó la Trinidad en su esencia como tal. Las tres personas que componen un mismo Dios. Son tres personas diferentes la una de la otra, pero no están separados el uno del otro. Están juntas. Por eso que no es que Jesús era ventríloco y él hablaba, yo soy Dios, yo Jesús soy Dios y estoy hablando conmigo mismo dentro de mí mismo. No, no es eso. ¿Ya? Porque si nosotros desde el punto de vista humano lo que nos imaginamos es que, ok, es un Dios trino,
Pero a ver, Jesús hablaba, ¿con quién hablaba? Entonces tú te imaginas una persona ahí arriba, una persona acá abajo y una persona por acá. No, para que tú poder, mira, describírtelo a Dios como tal es fregado. Nos volvemos locos aquí. Pero espiritualmente hablando, es prácticamente, Dios abarca todo el universo. Él no tiene espacio, Él es el universo entero. Y cuando te hablo de que Dios abarca el universo entero, no te estoy hablando de que Él es una bola en el aire y abarca Plutón y Júpiter, no. Estoy hablando de que su persona es tan enorme. Él es espíritu. Ese espíritu, parte de Él, se manifestó, o mejor dicho, Él se encarnó en Jesús para manifestarse Él como hijo a la humanidad, no como Dios. Se manifestó como hijo. ¿Ya? La segunda persona de la Trinidad. Repito, son tres personas diferentes las unas de las otras. El Padre es uno, el Espíritu Santo es otro y Jesús es otro, en personas, pero en esencia es uno solo. ¿Me explico? Son tres personas distintas las unas de la otra, pero no están separadas la una de la otra, porque eso, no, esos tres componen uno solo, porque son tres en uno, como tú, cuerpo, alma y espíritu. Eres tres en uno. Y cada uno tiene una personalidad distinta. Tu espíritu quiere una cosa, pero tu carne quiere otra. ¿Sí o no? Y tu alma quiere otra. Entonces, cada uno cumple una función diferente. Tu carne cumple una función diferente a la de tu espíritu y la de tu alma. En tu alma se depositan tus sentimientos, tus emociones, eh, eh, tu alegría, tu tristeza. En tu alma cumple una función distinta. Tu espíritu es el encargado de dar vida a este cuerpo, a tu carne, ¿ya? ¿Y tu carne qué hace? Hace otra función. Trabaja, hace, coge una cuchara, comes. ¿Me explico? ¿Ya? Cada uno tiene una función distinta. Cada persona tuya tiene una función distinta, pero son una misma persona. Eres tú mismo. Tu cuerpo lo hace porque tu espíritu lo manda o tu alma lo manda, ¿ya? El cuerpo. Uh-huh. No. ¿Ya? Por el espíritu. ¿Ya? Es de tu carne, vienen de tu carne, sí. Las cosas pecaminosas vienen de tu carne, porque la carne es la caída. ¿Ya? Y tu espíritu, al estar conectado con el espíritu de Dios, te dice lo contrario. Por ejemplo, cuando tú te pegas en el dedo chiquito del pie, tu carne, ¿qué es lo primero que va a querer hacer? Insultar, más no poder. Pero tu espíritu, ¿qué dice? No lo hagas. Y tú sometes tu carne al espíritu. ¿Me explico? Y tu alma no se daña. ¿Me hago entender? Cada uno cumple una función distinta, pero eres tú mismo, una sola persona. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas que cada uno cumple una función distinta, pero corresponden a una misma esencia, un solo Dios. ¿Ya? Por eso muchas veces Jesús decía, yo me someto al Padre, a la voluntad del Padre. Yo no hago por las cosas por mí mismo, sino lo que el Padre me mandó, como el ejemplo que te acabo de poner de la carne. Yo mi carne no puedo hacer lo que mi carne quiere, sino lo que mi espíritu me manda. Y yo someto mi carne al espíritu. Entonces, Jesús decía, yo no hago lo que yo quiero, sino lo que el Padre me ordena. Él está hablando como persona, pero él cuando ya vuelve a su trono, porque él vino acá a la tierra como hijo, cuando él ya regresa al reino de los cielos, vuelve a ascender a los cielos, ahí ya se manifiesta la Trinidad como tal, la esencia como tal de Dios. El Padre es el creador, Jesús es el que ordena, es la palabra, y el Espíritu Santo es el que ejecuta. Esas son las funciones. Dios crea, el creador por excelencia, ¿ya? Jesús es la palabra, es el logos, el que ordena, el que habla, ¿ya? Y el Espíritu Santo es el que ejecuta, el que hace la obra. Esas son las funciones de cada uno en la Trinidad como tal, en esencia. Dios crea, Jesús habla y el Espíritu ejecuta, ¿ya? Trabajan juntos porque son un solo Dios. No son tres dioses, es un solo Dios, manifestado en tres personas. ¿Estamos claros? Ahora viene la otra parte. Esas tres personas
En su momento se manifiestan como tres personas distintas y en su momento se manifiestan como un solo Dios. Ahora sí, bajo esa explicación, vamos a la Biblia. Ahora sí. ¿Quién resucitó a Jesús de entre los muertos? Jesús murió en la cruz. ¿Quién resucitó a Jesús de entre los muertos? Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 5. Ok, el uno dice que fue Dios, el otro dice que fue el Espíritu Santo. ¿Quién mismo fue? Pues este tema es apasionante y este tema es un misterio. Miren, la Trinidad es un misterio. Tratar de que lo entienda 100% el ser humano es muy complicado, pero sí nos da señas de su persona como Trinidad. Y sí es entendible hasta cierto punto, pero es un misterio. La Trinidad es un misterio. Ok, Hechos capítulo 5, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataste, colgándole en un madero. ¿Quién levantó a Jesús de entre los muertos? Dios. Juan capítulo 2, versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está hablando como persona en sí mismo. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. La palabra levantaré es una palabra clave. En Hechos capítulo 5, ¿qué decía? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. ¿Quién levantó a Jesús entre los muertos? Dios. Y Jesús en Juan capítulo 2, verso 19 dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ahí la cogiste. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. En Hechos, ¿a quién hacen referencia? A Dios. ¿Jesús es Dios o no? Porque en Hechos te habla de que Dios levantará a Jesús, levantó a Jesús. Y Jesús en Juan te dice: destruyan este templo y yo lo levantaré. ¿De qué templo hablaba? Versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Está hablando de su muerte. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Mátenme y en 3 días resucitaré. Está hablando a título personal. Yo me levantaré. ¿Quién levantó a Jesús de entre los muertos? Jesús y Dios son la misma persona, hablando como esencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un mismo Dios, uno solo. ¿Ya? Entonces, Dios el Padre levantó a Jesús de entre los muertos. Y Jesús dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Quién levantó a quién? Él mismo se levantó a sí mismo, porque Jesús es Dios y Dios es Jesús. En este pasaje bíblico, Jesús ya no está hablando como hijo, ya está hablando como Dios. Tú te vas a encontrar en algunos pasajes bíblicos que Jesús va a hablar como hijo, como por ejemplo en el bautismo. Jesús habló como hijo, no habló como Dios. Pero en este pasaje, él ya habla como Dios. Así como cuando los soldados romanos fueron a buscar a Jesús para llevárselo a crucificarlo en la cruz. Y decía: ¿dónde está Jesús? Jesús apareció y dijo: yo soy. Y toditos se fueron al piso. Porque esa palabra yo soy viene del término de Yahweh, de Yah, el nombre de Dios, de Yahvé o Jehová. ¿Ya? Él ahí no dijo yo soy el Hijo, él dijo yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. Jesús ya ahí habló como Dios, en ese fragmento. Y vuelta regresó ya como hijo.
¿Me hago entender? Va a haber ocasiones que Jesús se va a manifestar como Dios y va a haber ocasiones que Jesús se va a manifestar como Hijo. Esta es una explicación de Jesús manifestándose como Dios. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Está hablando de su cuerpo. Destruyan este templo. Está hablando como Dios, este templo. Y yo, como Dios, lo levantaré. Lo resucitaré. Por eso Hechos dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús entre los muertos. Y Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Dios operando, la Trinidad operando. ¿Ya? Ahora, hay otro texto en la Biblia. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando se le apareció lanzar ardiente? Yo soy el que soy. ¿Qué le preguntó Moisés? Ok, yo voy a liberar a tu pueblo. ¿Qué le digo? ¿Quién me manda? Dile, yo soy, me ha enviado. En el original dice, yo seré el que seré. Pero bueno, para que se entienda, ya no vamos a hablar de tecnicismo teológico. Yo soy el que soy. Y si me pregunta el faraón, ¿quién me mandó? Dile, yo soy. Y fue Moisés, ¿quién te mandó? Yo soy. Y Jesús aparece en el Nuevo Testamento cuando caminó por el agua y el mar estaba ahí. La gente, Jesús, un fantasma. Los discípulos, ¿qué dijo Jesús? No teman, yo soy. Si yo les digo yo seré el que seré, está bien, en el original dice yo seré el que seré. Y ya cuando Jesús llega dice yo soy. Porque yo soy, porque ya soy el que dije que seré. Exactamente, ya. Ok, tú me entiendes esto, pero ahí no sé si gente en el internet de lo que estamos hablando ahorita no me va a entender. Ya, es que para hablarte de eso tengo que irme a la historia de Moisés y él no es el tema. Para hablar de eso tendría que hablarte del nombre de Dios, del IHWH o IHBH y ese es otro tema, que en otro momento, si Dios lo permite, lo hablaré. ¿Ya? Pero para que se entienda, para que me entiendas la pregunta que me estás haciendo, ¿ya? ¿Ya? Y aquí viene algo precioso, es que no quisiera tocar ese tema porque tendría que hablar del tabernáculo, pero solamente lo digo por encimita. En el arca del pacto, ¿quién estaba en el arca del pacto? La Shekinah de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios. La gloria de Dios se fue del arca del pacto, porque el pueblo de Israel cayó en pecado. Y hay un texto en la Biblia que dice, la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Sí han escuchado? Esa frasecita es famosísima con los falsos profetas de hoy en día que se levantan, cogen un micrófono y en el púlpito le dicen a la gente, así dice el Señor, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, porque las bendiciones que van a venir sobre esta iglesia van a ser mayores que la anterior, y la unción que el pastor tiene ahora va a ser mayor que la anterior. ¿Sí lo han escuchado? Porque la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Eso no significa el texto. ¿Qué significa ese texto? La gloria postrera será mayor que la primera. Como la gloria de Dios estaba en el arca del pacto y la gloria de Dios se fue porque el pueblo de Israel no se arrepentía de sus pecados y peor, no quisieron reconocer la gloria de Dios, la postrera. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús entró al templo de Jerusalén, entró al lugar santísimo, le entró literal, mejor dicho, en las puertas, en el atrio, entró en el templo de Salomón, en el pueblo de Israel, cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Él es la gloria de Dios. La gloria postrera será mayor que la primera, porque en Él habita la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Entonces la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cuál fue la primera? La Shekinah, la gloria de Dios encima del arca del pacto, ya en la época de Moisés. ¿Y la gloria postrera cuál fue? Jesús mismo, la mismísima esencia de Dios entrando en el templo de Jerusalén. Dígame. De ser la que probaba el sacrificio, exactamente, de hacer la que probaba el sacrificio, hacer el mismo sacrificio. Y la gloria postrera es mayor que la primera. Y eso lo vamos a encontrar más adelante en el texto cuando dice que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Quién levantó a Jesús de entre los muertos? A ver, vamos otra vez. Dice Hechos que Dios levantó a Jesús entre los muertos. Pero dice Juan
En el libro de Juan, Jesús dice, destruyan este templo y yo lo levantaré. Entonces, hemos visto dos textos bíblicos donde el que levantó a Jesús de entre los muertos fue el Padre y el Hijo. Ahora vamos a ver otra, el Espíritu Santo. Romanos 8:11. Un testigo de Jehová te va a decir que a Jesús lo levantó Dios. Jesús no se puede levantar a sí mismo porque él no es Dios. Porque si Jesús no fuera Dios, ¿cómo él va a levantarse a sí mismo? ¿Sí o no? Porque el testigo de Jehová te va a decir, Dios es uno, Jesús es otro, y el Espíritu Santo es otro. Jesús es Dios, el Padre es Dios, Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo. Y el Espíritu Santo es una energía, una bolita. Estoy exagerando el término, ¿no? Pero ellos creen que es una energía, ¿ya? Entonces, piensan que no es la misma persona. Entonces, Dios, el testigo de Jehová te dice que Dios el Padre es uno. Y Jesús no es Dios, te dice. Jesús es hijo. Ok, si Jesús es hijo, Jesús no puede levantarse de entre los muertos por sí mismo. Porque si él tuviera poder de levantarse de entre los muertos, él fuera Dios. Porque el único capaz de resucitar entre los muertos a alguien es Dios. Y si tú me dices como testigo de Jehová que Dios levantó de entre los muertos a Jesús, y Jesús en Juan capítulo 2 dice, destruyan este templo y yo lo levantaré, me estás diciendo que hay dos dioses, pues entonces. Entonces estamos hablando de que el Padre es Dios y el Hijo también es Dios. Es un solo Dios, no son dos dioses distintos. Ahora vamos a la tercera persona de la Trinidad. Si tú me dices que el Espíritu Santo no es Dios, sino una energía, ¿ok? Según Juan, ¿quién levantó a Jesús entre los muertos? Jesús mismo. Según Hechos 5, ¿quién levantó a Jesús entre los muertos? Dios el Padre. Y según Romanos 8:11, ¿qué dice? Y si el Espíritu de aquel que levantó, otra vez levantó, de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién vive en ti? ¿El Espíritu de Dios? ¿O Jesús? ¿O el Padre? ¿Quién vive en ti? Los tres. Porque estos tres son uno. En ti habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque estos tres son uno. Hechos dice, regresa conmigo, Hechos dice, Hechos capítulo 5 dice, el Padre levantó a Jesús entre los muertos. ¿Verdad? Juan dice, el libro de Juan dice, Jesús habla y dice, yo destruyan este templo y yo lo levantaré. Y ahorita en Romanos dice, el Espíritu lo levantó. ¿Quién levantó a Jesús? Los tres son la misma persona. O mejor dicho, los tres son un solo Dios. Esas tres personas son un solo Dios. Y ahí vemos la manifestación completa de la Trinidad. Dígame. Es Dios. No es dioses. No es dioses, es Dios. Y de ahí se entiende de mejor manera cuando Dios creó el universo, la tierra, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos. ¿Con quién estaba hablando? Si no había creado todavía los ángeles. Mejor dicho, no había creado la humanidad todavía. ¿Con quién estaba hablando? Con la Trinidad, con él mismo. Era su esencia, el creador, el que da la palabra y el que ejecuta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Exactamente. Y ahí entra la omnipresencia de Dios, porque ahí estamos hablando, pues es un misterio. Dios vive dentro de ti, pero también vive dentro de mí. Pero también vive dentro de una persona que está en España o Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Dios está multiplicado en personitas en cada uno de nosotros, así como los muñequitos de dibujito animado, se multiplican, así como Pícoro cuando se multiplica. Pícoro era, ¿no? O Cell cuando se multiplica. En Dragon Ball, ya. Que Dios se multiplica. No, Él es omnipresente. ¿Cómo lo hará? No sé, ahí sí eso no. Pero Él está en todos lados al mismo tiempo. Sus ojos están en todos lados al mismo tiempo. Y no es que tiene 500 ojos y miles de millones de ojos, uno aquí, uno acá. No. ¿Cómo será? No lo sé.
pero solo imagínate la magnitud de su grandeza. Entonces, hemos visto 3 pasajes bíblicos hasta ahorita que tiran abajo el fundamento de la doctrina falsa de los testigos de Jehová y de cualquier otra doctrina que diga que el Espíritu Santo no es Dios y que Jesús no es Dios. No, el Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios y el Padre es Dios. Y estos 3 son la misma persona, son un solo Dios, no son 3 dioses diferentes. Es un solo Dios que en su momento se manifiesta como Padre, en su momento se manifiesta como Hijo y en su momento se manifiesta como Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba crucificado en la cruz, ¿quién estaba crucificado en la cruz? La Trinidad. Los 3 estaban en la cruz. Y Jesús en la cruz hablaba como hijo. Hablaba como hijo al Padre. Por eso Jesús en una ocasión dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él estaba en condición de hombre. Él hablaba ya como hombre, no como Dios. ¿Ya? Él ya hablaba, ahí estaba hablando como hombre. Y como hombre, al cargar el pecado de la humanidad, el pecado, ¿cómo te hace sentir? Separado de Dios. ¿Cómo tú te sientes cuando pecas? Sientes que Él te ha abandonado. No te ha abandonado, pero Él cargó el pecado. Él cargó el pecado de toda la humanidad. Él sintió todo. Y Él estaba como hombre. Sintió la separación, porque el pecado es la separación de Dios con el hombre. Y Él estaba en condición de hombre. Entonces, cuando cargó el pecado de la humanidad, Él no pecó, pero Él cargó tu pecado, el mío y de todo el mundo. El pecado te separa de Dios. Y Él como hombre sintió la separación por nuestra culpa. Para que tú y yo podamos sentir la reconciliación por medio de su sacrificio. No. Se quedaron los 3 aquí. Porque Él es omnipresente. Cuando Jesús dice, he aquí yo me voy y les dejaré el Consolador, es necesario que yo me vaya para que Él venga. Les conviene. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Ahí está hablando el Hijo como persona. Y hablando como que viene otra persona. Pero por ahí mismo Jesús le manda a la Trinidad. Ya vas a ver. Vamos a Juan 16. ¿Qué dice? Juan 16, 6, 7. Por esto les he dicho estas cosas. Tristeza llena vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a ustedes. Mas si me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Ok. Versículo 16. Todavía un poco y no me verás, porque me voy. Eso que está diciendo. Todavía un poco y no me verás. Que me voy, pues. Y de nuevo, un poco me verás, porque yo voy al Padre. ¿De quién está hablando este texto? Él está diciendo, todavía un poco y no me verás. Pero es necesario que yo me vaya para que el Espíritu venga. Cuando Jesús se fue, vino el Espíritu, ¿sí o no? ¿Quién se quedó? Ya no lo vieron más a Jesús. ¿Y por qué dice? Y de nuevo un poco y me verás. Porque el Espíritu Santo es Jesús mismo. Y Jesús mismo es Dios. Entonces Jesús ahí les está hablando como hombre, pero también le lanzó su parte como Dios. Chicos, yo me voy. Físicamente, como Jesús, como persona, segunda persona, cuerpo, me voy. Regreso al Padre, ¿ya? Y les dejo el Espíritu. Pero ahora Él viene como Espíritu, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Ahora, ¿quién se queda aquí en la tierra? El Espíritu Santo de Dios. ¿El Padre y el Hijo se quedan aquí o no?
Según Jesús dijo, yo me voy y viene otro. Todos se quedan. Y todos están aquí, todos están arriba. Les leo el texto que responde a lo que él me está diciendo. Juan capítulo 14, versículo 23. ¿Cuántos aman a Jesús? Muy bien. ¿Quién se quedó aquí? El Espíritu Santo, ¿verdad? Juan capítulo 14, verso 23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. No que solo se queda uno, es que ese uno pertenece a la Trinidad. Y ese uno, que es una persona de la Trinidad, de los tres, es uno solo, es Dios mismo. Es Dios ahora manifestado en Espíritu Santo. Cuando les habló como hombre, como Jesús. Y cuando habló desde los cielos, habló como Padre. ¿Ya? Vamos a ver otro texto. Ahora, vamos al versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino, aquí está el yo soy. Yahweh, yo soy. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. ¿La vida no es Dios? ¿Por qué Jesús se atribuye la vida? Porque estos dos son uno y de los tres son uno. Y aquí está hablando como hijo y está hablando como padre. Entonces, yo soy, fíjense que vamos leyendo los versículos y te vas a dar cuenta en qué parte habla como hijo y en qué parte habla como Dios. Ok. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice que nadie va, dice nadie viene. ¿Por qué no dice nadie va sino nadie viene? Porque Él es la misma, Él y el Padre son la misma persona. Son el mismo Dios. Dice, si me conoces, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conoces y lo has visto. Ahí está. Jesús hablando y diciendo, si me conoces a mí, conocieras a mi Padre. Y desde ahora les digo que lo han visto. Como que les lanzo ahí, des en cuenta que yo soy. Yo mismo soy. ¿Por qué no entienden? Es lo que prácticamente estaba diciendo. Y aparece un discípulo y dice, Felipe, verso 8, él le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero si te acabo de decir que lo estás viendo y me dice, muéstrame al Padre y nos basta. ¿Ya? Gloria a Dios. Ok. Y en el verso 9 Jesús les dice, ay, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Más claro que el agua, no puede ser. ¿Ya? Verso 10. Y aquí habla ya como hijo. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no los hablo por mi propia cuenta. Ahí ya está hablando como hijo. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Verso 11. Créeme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Verso 30. Y yo y el Padre
uno solo. Y alguno puede decir, pero este uno solo es como el hombre y la mujer cuando se casan. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y estos dos serán una sola carne. Eso te va a decir el testigo de Jehová. Entonces este texto dice que uno solo. No, aquí no aplica eso. Aquí no aplica eso. Porque hemos visto algunos versos y algunos textos de que explícitamente el que levantó a Jesús de entre los muertos fue el Espíritu. Y el que levantó a Jesús de entre los muertos fue Jesús. Y el que levantó a Jesús de entre los muertos fue Dios. Y estos tres son uno. Es un mismo Dios. No me puedes decir, ellos usan ese ejemplo. Como que estuvieran casados, o sea, como que están unidos, pero son dos personas diferentes, te dice. O sea, tratan de buscarle la quinta pata al gato donde no lo hay. Entonces la gente cuando no conoce la Biblia o no conoce mucho de Dios y ve, no, pues aquí, la Biblia se contradice, mira cómo se... No, no se contradice nada. Si el mismo Jesús está diciendo, yo y el Padre somos la misma persona. Yo y el Padre uno somos. El que me ha oído a mí ha escuchado al Padre, dice Jesús. ¿O no? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo no voy a decir el que ha visto a Cintia, a mi esposa, me ha visto a mí. Mi esposa es mujer, yo soy hombre. Otra cosa que yo digo, lo que te diga mi esposa es porque yo se lo he dicho. Hazle caso. Él dice, pero es que eso pasó en el bautismo. Dios le dijo a los discípulos, Él es mi Hijo amado, a Él oí. Sí, pero ahí estaba la Trinidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ya cuando se manifiesta con gloria como Él es, ya esos tres son uno mismo, un solo Dios, que no están separados uno del otro. Te muere. Dios, por eso se hizo carne, se hizo hombre. Dios, si Dios se manifestara como hombre ahorita, perdón, si Dios se manifestara como Dios ahorita, con la pecaminosidad que existe en el mundo es fulminado. Filipenses 2, 5 en adelante. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa fea que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, no de Dios, sino de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Quién es el Señor? ¿Dios o Jesús? Aquí dice que Jesús es el Señor, pero la Biblia también dice que Dios es el Señor. ¿Quién es el Señor? Ok. Segunda a los Corintios, versículo 3. Capítulo 3, versículo 17 dice. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. ¿Y Jesucristo es Dios? ¿Y Jesucristo es el Espíritu Santo? ¿Qué dice la Escritura? Jesucristo es el Señor. Segunda a los Corintios 3:17 dice, porque el Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo. Porque el Señor es... Buenas noches, nos vamos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Jesús es el Señor. El Espíritu es el Señor. Entonces el Espíritu Santo y Jesús son el Señor. Es un mismo Dios. Y Dios es el Señor. Con todo lo que hablo hasta ahorita no es suficiente. Podemos tirarnos un día entero aquí hablando de esto. Pero vamos a ir más rápido. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Está hablando de Jesucristo este versículo. Porque en Él, en Jesús, habita corporalmente. Miren bien esa palabra.
En Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la gloria de Dios habita en Jesús. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Y ahí se cumple la profecía. La gloria postrera será mayor que la primera, porque la gloria de Dios habitó en la tierra. Y esa gloria de Dios en Cristo, la deidad corporalmente, entró al templo en Jerusalén en aquel entonces, pero no la reconocieron. Entonces, si alguno quiere decirte que Jesucristo no es Dios, sino que solamente es el Hijo, está muy equivocado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios, es un solo Dios, manifestado en tres personas. Y esas tres personas en momentos se manifiesta como una misma esencia, un solo Dios. ¿Ya? No son tres dioses, es un solo Dios manifestado en tres personas. Y estos tres componen uno solo, no están separados el uno del otro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, es Dios mismo, manifestado en tres personas. Ok, esta profecía de Isaías capítulo 9 es en referencia al nacimiento del Mesías, o sea, de Jesús, antes de que Cristo venga a la tierra. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es ese? El Mesías, Jesús. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Entonces Jesús es Dios. Padre eterno, Jesús es Dios. Príncipe de paz, Dios de paz. Jesús es la paz. Entonces, más claro no canta un gallo. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 1, ¿quién se le manifestó al profeta Juan en Apocalipsis capítulo 1? ¿Jesús o Dios? Una vez yo le dije a un testigo de Jehová, en su propia Biblia, porque ellos adulteran las palabras de Dios y tienen su Biblia, esta traducción Nuevo Mundo creo que se llama, y tienen ahí adulterados algunos versos a su propio antojo, ¿no? Y en su propia Biblia, yo le enseñé el libro de Apocalipsis, le dije, ok, léeme este texto, y quiero que me des una explicación. Si tú me dices que Jesús no es Dios, si tú me dices que el Espíritu Santo no es Dios, si tú me dices que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son la misma persona, sino que son, el Padre es Dios, Jesús no es Dios y el Espíritu Santo no es Dios, que solo Dios, el Padre es Dios, y yo te digo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona y estos tres son uno solo y estos tres son un solo Dios, no son dioses, es un solo Dios. Si yo te demuestro en tu Biblia lo que te estoy diciendo, quiero que me des una respuesta concreta. Ok, se le enseñé y le enseñé lo siguiente. El primero le pregunté y le dije, ¿quién es el Todopoderoso? ¿Jesucristo o Dios? Él me dijo Dios. ¿Y por qué Jesús no? Porque Jesús es el Hijo. ¿Okay? Entonces Jesús no es Dios, según tú. Ok. ¿Quién se le apareció al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1? El mismísimo Jesús se le aparece y le dice, Apocalipsis capítulo 1, ¿quién va a venir pronto por nosotros? Jesús. Jesús dijo que volverá pronto por nosotros, ¿verdad? ¿En dónde viene? En las nubes. Según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 en adelante, ¿verdad? Ok. Verso 7 dice, he aquí viene con las nubes. ¿Quién viene? Cristo viene, ¿verdad? Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿a quién traspasaron en la cruz? Con una lanza. A Jesús.
¿Quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. He aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Y aquí habla Jesús. Mira lo que dice Jesús. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor. Jesucristo es el Señor, según el versículo que leímos en antes, ¿no? El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién está hablando en este capítulo? Si tú lees todo el capítulo, te vas a dar cuenta que es Jesucristo el que está enfrente de Juan, y Juan está escribiendo a Jesucristo, al Hijo de Dios. Y a ese Hijo de Dios lo nombra Alfa y Omega, que solo lo puede tener Dios. Lo nombra el que es, el que era y el que ha de venir, que solo lo puede tener Dios. Y lo nombra el Todopoderoso, que solamente lo puede tener Dios. Entonces, ¿qué significa? Que Jesucristo es Dios. Yo le voy a preguntar a mi líder y te voy a traerlo para que hables con él. No te puedes defender tú solo. Es que ese es el problema, que repiten lo que les dicen. Investiguen. Ok, si no te es suficiente. En este capítulo está hablando Jesucristo. Zacarías 12:10. En este capítulo, quien está hablando, el que vamos a leer ahorita, el que está hablando es Jehová, es el Padre, Dios el Padre. En Apocalipsis, el que está hablando es Dios el Hijo, Jesucristo. Mira lo que dice en Zacarías. En Zacarías todavía Jesucristo no había venido, no había nacido un Jesús como tal. Solo estaba la profecía de que iba a venir un Mesías, como Isaías 9 que leímos, que decía, hijo nos es dado, el dilatado será príncipe de paz, Dios eterno, etcétera, ¿no? Entonces Zacarías 12:10 dice, aquí está hablando Dios y dice, y derramaré sobre la casa de David, sombrea, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Ojo a esta profecía. Y mirarán a mí. ¿Quién está hablando aquí? A ver, me prestaron atención. En este versículo que estamos leyendo, ¿quién está hablando? Jehová Dios, o Yahvé, o Yahweh, como sea. Él está hablando, Dios el Padre. Y dice, y mirarán a mí. ¿A quién? ¿A quién? Léanlo, díganlo fuerte. Y mirarán a mí. ¿Quién está hablando? Jehová, Dios el Padre, dice. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién lo traspasaron? A Jesús. Aquí está hablando, no está hablando Jesús. Aquí está hablando Yahvé o Jehová, el Padre. ¿Qué te dice esos textos? Y dice, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Regresamos a Apocalipsis 1. Ahora aquí aparece Jesús en escena, lo que acabamos de leer. Y dice el verso 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Verso 7 dice Jesús, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. ¿Cómo hablamos ahí? Hablando del testigo de Jehová que me dijo, tú me dijiste que el capítulo 1 de Apocalipsis está hablando Dios, porque habla el alfa y el omega, el todopoderoso, no está hablando Jesús. Ok. Te pregunto, si tú dices que Dios es uno y Jesús es otro, ¿cuándo mataron a Dios? Según Apocalipsis 1:18. Vamos a leerlo. No temas, yo soy el primero y el último. Ojo, verso 18. Y el que vivo y estuve muerto, y he aquí vivo por los siglos de los siglos.
Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién está hablando? El primero y el último. ¿Quién es el primero y el último? Es Dios. Y aquí dice, Dios. he aquí estuve muerto. ¿Cuándo murió Dios? Es que no hay por dónde. Porque el texto habla de Jesús como tal. Y a Jesús le atribuye alfa y omega, el Señor, el Todopoderoso, el primero y el último. Características solo de Dios. Y mirarán a mí al que traspasaron. He aquí viene por las nubes. ¿Quién viene? Jesús. Al que le traspasaron. ¿Quién fue traspasado por una lanza al costado? Jesús. Zacarías no habló Jesús, habló Jehová. Jehová es Jesús mismo. Y dijo en Zacarías, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y acá dice, mirarán a mí al que traspasaron. Y por último, el que vivo y estuve muerto. ¿Cuándo murió Dios? En la cruz, señores. Y ahí se cumple Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, está hablando de Jesús, el logos, la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Quién creó el mundo? Dios. ¿Y de quién me está hablando este verso? De Jesús, el Hijo, que es Dios mismo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Verso 10. Y en el mundo estaba y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no lo reconoció, no lo conoció como el Mesías. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Verso 14. Y aquel verbo. Verso 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, porque la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Se acuerdan la profecía? Ok. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos claramente la plenitud de la deidad. Entonces, señores, hoy hemos conocido cómo es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Son un solo Dios manifestado en tres personas. Y estas tres personas componen un mismo Dios. Uno solo, no son tres dioses. Es un solo Dios. ¿Ya? Ahora, ¿quién murió en la cruz? Fue crucificado el Hijo. Pero en él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Y dice, he aquí vivo y estuve muerto, y vivo por los siglos de los siglos. El Todopoderoso, Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién levantó a Jesús entre los muertos? El Padre. ¿Quién levantó a Jesús entre los muertos? Él mismo, Jesús. ¿Y quién levantó a Jesús entre los muertos? El Espíritu Santo, porque estos tres son uno. ¿Quién murió por nosotros en la cruz? Ábreme por favor una imagen. Hubiera sido bueno hablar el tema del nombre de Dios, pero ábreme nomás solo como una introducción para un próximo tema, si Dios lo permite. Lo vamos a dejar a continuación. Ábreme por favor la siguiente imagen. Ponme el letrero que le pusieron a Jesús en la cruz, el famoso INRI. INRI. Y ponme el nombre de Dios en hebreo, el Yod Hei Vav Hei. El que está a mi lado derecho de la pantalla, al lado derecho de la pantalla, hay una letra donde está marcando ahí con el mouse, con el ratón. Está escrito el nombre de Dios en hebreo. El nombre de Dios en hebreo se pronuncia Yod Hei, se lee de derecha, a ver, por si acaso se me pierda, se lee de derecha a izquierda en el hebreo. ¿Ya? Ahí lo está marcando en número, ¿ya? Yod, que se pronuncia Yod, Yod, igual márcalo con el mouse, por si acaso. Yod, Hei, Vav, Hei, ¿ya? Cuando tú vas eso es lo que significa esas letras que están arriba en hebreo, esa comita que está arriba, esa es.
Yod, Hei, Vav, Hei. Ya, ok. No voy a hablar ahorita el nombre de Dios porque eso es, aunque sí me da gana, pero bueno. Ya, ok. El Yod, Hei, Vav, Hei es el nombre de Dios. ¿Cómo se pronuncia? Es un misterio. Eso fue antes de Cristo. En el hebreo tú solamente coges estas palabras, las primeras. Donde dice Yod, borras la U y te quedas con la I. ¿Ya? Esa que está marcando ahí. Ahora, en la siguiente, hey, borras la E, I y te quedas con la H. En la WAP o WOW se borra la AW y queda la W nomás. Y en la siguiente, que es hey, se borra la E y la I y queda la H. Entonces, ¿cómo es el nombre de Dios en sí? Es I, H, sígueme. I, H, V, H. Lo que está en la siguiente imagen a mi mano izquierda, ¿ves? Donde está señalando con el mouse y el puntito azul. IHVH. Ese es el nombre de Dios en hebreo. ¿Cómo se pronunciaba? Era un misterio. Lo más cercano era Yahvé o Yahweh. Era lo más cercano. ¿Ya? Pero era un misterio. Entonces, ¿quién fue crucificado en la cruz? Cuando a Jesucristo lo crucificaron en la cruz, le pusieron este letrero que ustedes ven aquí abajo. Ustedes se han visto en las iglesias católicas el famoso INRI. En la parte de arriba del muñequito ese de Jesús que tienen arriba dice INRI, un letrero que dice INRI, ya. Ese INRI es un idioma en latín en aquel entonces. ¿Qué significa Jesús? Ya, ahí donde está señalando con el mouse. Jesús Nazarems Rex, no logro verlo allá. Daerorin y Daerorin. Bueno, ya. ¿Qué significa eso? Significa Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Cuando le pusieron ese letrero a Jesús en la cruz, los judíos se enojaron y dijeron, quiten ese letrero. ¿Y qué le dijo en este caso el que mandó a ponerle el letrero? Le dijo, lo hecho está, ahí queda. Ya está crucificado, ya les puse el letrero, ahí queda. Porque ellos estaban enojadísimos, porque él no es rey de los judíos, él no es nada. Ya, pues ya está crucificado, ya no molesten. Porque ellos querían que les quiten ese letrero. Curiosamente, no curiosamente, es por Dios mismo, ¿no? Esto es una belleza. Este Jesús Nazaret, Rex, Daeorin, y esto que está acá arriba, es traducido en el idioma griego, en el idioma latín, y la letra que está arriba, esa frase, es en hebreo. Entonces los judíos vieron esto, lo de arriba, acuérdense que se lee de derecha para izquierda en hebreo, derecha para izquierda, ya. ¿Qué dice en hebreo ahí? Enciérralo en círculo. Sí. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Eso decía en el letrero, el famoso INRI, en hebreo. ¿Ya? INRI es en latín. En hebreo dice eso que está señalado en azul. ¿Qué decía? Decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Que se pronuncia en hebreo como está arriba. Yeshua Hanotzri Bemelech Ha Yehudim. ¿Qué significa? Jesús, arriba, Yeshua, Jesús, Nazaret, rey de los judíos. Pero miren lo curioso, que en cada inicial de la letra de Jesús de Nazaret, rey de los judíos, está la Yod Hei Vav Hei, la IHVH, el nombre de Dios en hebreo. Ahí escondido en esa frase, señálame por favor solamente las primeras letras del letrero que está abajo. Ya, ahí lo voy a poner en color rojo. Ahí está la Yod, es decir, la que está acá a tu mano derecha. Acá, tu mano derecha. Acá. No. Esa que está ahí en roja es esta, exactamente. Yod. De ahí viene la siguiente. Hey, que es la que está acá. Vav,
la estaca que está ahí, como un clavito, es la que está acá. Y Hei, que es la que está acá. En esa frase que dice Jesús de Nazaret, rey de los judíos, dentro de esa frase estaba el nombre de Dios, Yahweh. Y ahora se entiende por qué el ángel, cuando le dijo a María, pondrás el nombre de tu hijo, Emanuel, que significa Dios con nosotros, era porque en Cristo mismo iba a habitarla corporalmente la plenitud de la deidad, es decir, Yahweh, Dios dentro de él. Entonces en la cruz fue crucificado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él entregó su vida. Y cuando tú no entiendes esto, sale gente y dice, uy, pero si Dios fuera amor, ¿cómo va a matar a su hijo? Ay, tienes que entender la Trinidad, hijito, para que sepas que en realidad fue Él mismo que se entregó y se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, a tal punto que dio su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Y en Apocalipsis aparece, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Regresa conmigo, prende la luz. El alfa y el omega, el principio y el fin. El que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, al que le traspasaron, el que fue crucificado, el que estuvo muerto y aquí vive por los siglos de los siglos. Y tengo la llave de las muertes y del Hades. Y Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, porque en Cristo Jesús nosotros tenemos vida eterna, no por nuestras obras, sino por su sacrificio, porque nuestros pecados nos impiden entrar a la presencia de Dios. Pero gracias a su sacrificio en la cruz, el velo del templo es rasgado en dos y hay un camino que nos da el paso para nosotros poder entrar al Padre. Y ese camino se llama gracia por medio de Jesucristo, porque solamente por Él entramos al Padre y en Él tenemos vida eterna. Así que nosotros podemos descansar en su gracia, porque en su gracia nosotros tenemos vida eterna. No en nuestras obras, porque nosotros somos pecadores, somos débiles, somos indignos, somos impíos, pero cuando reconocemos que Él sacrificó su vida por nosotros en la cruz para nosotros poder entrar al cielo por medio de Él, podemos darle gracias y decir, Señor, en tu gracia descanso porque soy un pecador sucio, impío, indigno, pero tú diste por amor tu vida por mí para que yo no me pierda en el infierno, sino poder tener vida eterna en el reino de los cielos por medio de tu sacrificio en la cruz. Y yo reconozco ese sacrificio, te entrego mi vida, a partir de ahora renuncio a mi vieja manera de vivir, me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida, voy a seguir tus pasos porque te reconozco como mi único Señor y Salvador, porque tú, Jesús, eres el Señor y eres el Salvador de mi vida, eres el Rey de gloria. Amén. Solamente por Cristo entramos al cielo. Y en eso se resuelve el misterio de la Trinidad. Esto es tremendo. Y gracias a Dios, por medio de su sacrificio, podemos entrar al cielo. Y es imposible que una persona que se acerque a Dios o a Jesús no sea cambiado. En su vida se va a ver reflejado el cambio sí o sí. Una cosa es decir, Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador, de boca para afuera. Pero con sus acciones se refleja si de verdad es Jesús Señor o su Salvador. Porque estamos en el camino y somos débiles igual, pero ya no pecamos como antes. Estamos en constante renovación en Cristo Jesús, hasta que Él venga y venga a la perfección. Porque Cristo viene pronto. Y tenemos vida eterna y viviremos para siempre en Cristo Jesús. Amén. Esa es nuestra esperanza en gloria en Cristo Jesús. Ese es nuestro descanso. Esas son las buenas noticias. El sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, corregir lo que tengamos que corregir, levantarnos, perseverar en Cristo, confiando en su gracia, no en nuestras obras, sino en su gracia. Y pégate a Cristo, le fallaste, pídele perdón, pecaste, pídele perdón, tienes debilidades, lucha, corrige, levántate, que cuando Cristo venga Él te va a recompensar, porque la salvación viene de Cristo, no de nuestros méritos. Lo que nosotros hacemos es una consecuencia de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús, y eso se llama arrepentimiento. Amén. Entonces, ponte de pie. Vamos a orar a Dios.
En el nombre de Jesús, por medio de su Espíritu Santo. Ahora sí se entiende, ¿no? Y a darle gracias por ese sacrificio tan grande en la cruz. Y las personas que no sabían esto y recién han escuchado esto, yo le animo a que se arrepienta de sus pecados y se convierta a Cristo, para que tenga vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Y vas a repetir esta oración conmigo para recibir a Jesús en tu corazón como tu único Señor y Salvador. Pero hazlo con conocimiento de causa, con conciencia. ¿Ya? Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, me acerco ante tu presencia, invocando tu nombre, porque me siento arrepentido de mi vieja manera de vivir, alejado de ti, porque mi pecado me separa de ti, y por mi culpa fuiste a la cruz y derramaste tu sangre por mis rebeliones. Perdóname, Señor, por no valorar un sacrificio tan grande que hiciste por amor a mí, sin que yo me lo merezca. Es por esto, Dios mío, que hoy tomo la siguiente decisión. Y díselo ahí con todo tu corazón. El día de hoy me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a mi vieja manera de vivir, a los deseos de mi carne, y confieso con mi boca que Jesucristo es mi único Señor y Salvador personal. Creo con todo mi corazón que Jesús murió por mí en la cruz y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Es por esto que recibo el regalo de la vida eterna, al reconocer que soy salvo por gracia a través de Jesucristo y no por mis méritos. Jesús, te entrego mi corazón, entra en mi vida. A partir de ahora, viviré solo por ti y para ti, en agradecimiento a un amor tan grande. Sé tú gobernando mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el bautismo de tu Espíritu Santo. Hoy soy una nueva criatura y cuando esté delante de tu presencia tendré la confianza de que por Jesús entraré al reino de los cielos y a la vida eterna. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Un aplauso fuerte al Señor por lo que Él ha hecho. Bendito es tu nombre, Señor. Y Señor, con la palabra que hemos hablado el día de hoy por medio de tu Espíritu Santo, te doy gracias. Gracias por abrirnos los ojos espirituales y físicos para poder entender a plenitud tu deidad, para poder entender a plenitud la Trinidad, para poder entender cómo eres en realidad. Hoy sabemos perfectamente cómo tú eres. Y eso es lo más hermoso, que tu presencia, tu gloria, tu mismísima persona del Padre, Hijo y Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Y nosotros tenemos que vivir y viviremos conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra. Señor, gracias te damos y en esto nos vamos alegres y gozosos, sabiendo que tú eres el Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres Dios. Gracias, gracias y mil veces gracias.